Escrituras. Ajá. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que vienes a tener la vida eterna. Ujú. El hombre tiene que aceptar a Cristo primero que todo, hay un paso. ¿Para qué? Para que usted reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le abrirá a usted el entendimiento y va a poder entender las Sagradas Escrituras. O sea, que el primer paso, ¿cuál es? Recibir a Cristo en su corazón. Recibir a Cristo. ¿Cómo se llama eso? Ese es el primer paso para que usted reciba el Espíritu Santo. Ya. ¿Ya? Segundo paso. El segundo paso es seguir leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Y congregarse, sí, Dios nos manda a congregarnos, pero hay pasos como seguir, conocer a Dios, es conocer a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Por medio de una religión usted no la va a poder conocer, porque usted tiene que tener una relación personal con Dios. Usted tiene que reconocer que es pecador y que el único que perdona pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, estaba leyendo Mateo 28, 19. Sí, Señor. ¿Sí? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Eso, y bautizando en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Sí. La pregunta del siglo: ¿cuál de los discípulos de Jesucristo bautizaron en esos títulos, en esos nombres? Bueno, ahí eso venía porque en Hechos del Apóstoles 2:38 dice: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, ¿cierto? Sí, de verdad que sí. Bueno, eso viene, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel hasta este momento, ellos están esperando al Mesías. Ellos están esperando al Hijo de Dios. Hasta este momento, el pueblo de Israel no se le ha sido revelado el Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero a nosotros los gentiles, en el capítulo 10 de Hechos del Apóstoles, dice que por primera vez a nosotros los gentiles se nos fue llamado cristianos, ¿cierto? Y esos gentiles que fueron llamados somos primero, nosotros, porque no éramos nosotros. nación Pero pueblo. nótese eso, los primeros gentiles que estaban ahí, como usted dice, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Sí, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿ya? Entonces la pregunta del siglo: si el Señor Jesucristo se le apareció por 40 días después que resucitó a los discípulos, se le aparecieron y le explicó, le enseñaba. Entonces, de Mateo 28, 19 es una gran comisión, ¿cierto? Sí. Yo estaba repasándolo y me mandó, porque en la parte de la orilla dan los textos bíblicos, y manda a Marco 16, del 14 al 15, algo así. Sí, algo así, de 14 adelante, 16 de 14. Entonces, y manda a Lucas, es que me escapa el nombre, Lucas 24, del 36 adelante. Entonces, eso mismo, la gran comisión, eso es lo que el Señor Jesucristo le explicó. Por ejemplo, en Marcos 16, 15, cuando dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No estaba diciendo solamente para el pueblo de Israel, nótese eso. Ahora, en 24 del 36, cuando se le apareció de nuevamente, les explicó, y ellos estaban espantados porque esperaban que viviera espíritu, y entonces les explicó de nuevamente. Entonces dice que era necesario que muriera Cristo y padeciese y resucitase, y los mandó y dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Nótese eso, que se predicase en su nombre. Hay que notar eso, en su nombre. Es que en el arrepentimiento. Hay perdón de pecados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo es donde hay perdón de pecados. Estoy de acuerdo con usted, sí, Señor. Porque no hay otro nombre. Sí. Muéstreme usted otro nombre donde haya perdón de pecados. Muéstreme usted una imagen donde haya perdón de pecados, donde un hombre puede perdonar Entonces pecados, la pregunta mía: ¿usted es bautizado en el nombre del Señor Jesús? La Biblia es clara, mire, usted dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre y al Espíritu Santo, ¿cierto? Lo dice la Biblia, ¿cierto? Sí, antes claro. decía la connotación de San Mateo, capítulo 28. Pero dice también en San Juan, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Entonces, si lo amamos, guardamos su mandamiento. Entonces, ¿cuáles mandamientos? Los que le dejó a los apóstoles, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos digan los apóstoles. Para mí personalmente, no sé para usted. Sí. Lo que digan los apóstoles, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Pero usted no puede negar algo. ¿Qué? La fe del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice, mire, ¿qué dice la palabra de Dios
Mire, en Efesios capítulo 10 dice que hechura suya somos, creados en Cristo para buenas obras, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Sí. O sea, nosotros somos creados en que hay un fundamento que es Cristo, el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 3, dice que si usted no cree en el nombre del Hijo de Dios, ya ha hecho al Padre mentiroso. Bueno, ahora la palabra Hijo de Dios. Digamos, ya miramos eso, ahora la palabra Hijo de Dios. ¿El Hijo siempre ha existido delante de Él antes de la fundación del mundo o fue creado después? ¿Cómo? Explíqueme eso. Hebreos lo dice. El libro de Hebreos lo saca uno de todo ese error de eso. Porque dice que Él estaba con el Padre. Es como porque es que mire que yo estaba leyendo unos textos bíblicos en Isaías 7 y 14, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. No, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, no dice el Hijo con nosotros. Bueno. Nótese eso. ¿Y a dónde se cumplió esa profecía? En el Nuevo Pacto. Sí. En el Nuevo Pacto cuando empieza el Señor. Se cumplió en Mateo, veré que Mateo 1:21. Sí, en San Lucas capítulo 1. Sí. Cuando dice la Virgen dio a luz, ¿cierto? Sí. Pero ¿a quién dio a luz? ¿Ah? ¿A quién dio a luz? Al Hijo de Dios. Pero notemos eso. Cuando José quiso apartarse de ella, de María, porque era un hombre justo, un hombre justo y se quiso apartar, entonces la quiso dejar secretamente, pero entonces en sueños Dios lo tomó y le dijo, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que he engendrado de él, del Espíritu Santo es, no dice el Hijo de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo se está hablando del soberano, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Pero ¿Estamos de acuerdo en eso? La Biblia también dice... No, pero no, notemos eso, que la Virgen considerará y darle a un hijo porque del Espíritu Santo es. Entonces, cuando llegó allá María, entonces le explicó que iba a tener un hijo. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Cierto? ¿Cómo sucede eso? Entonces, no temas porque el Espíritu te cubrirá, ¿sí? Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, para usted, ¿qué es la palabra hijo? Para que usted entienda así. Para mí es el Hijo de Dios. Porque si yo quiero mirar a la luz de la Biblia, hoy Satanás es un imitador, ¿cierto? El Señor Jesucristo de Nazaret lo reprende. ¿Por qué? Porque si usted Apocalipsis capítulo 20 me va a hablar de una trinidad satánica, usted me dice, ¿cómo así? Usted va y la ve. Usted va a ver allá que Dios lo primero que hace, cuando el Señor Jesucristo en la gran tribulación agarra, pasan los 7 años de la gran tribulación, se libra la guerra al Armagedón, y el anticristo, que es el presidente a nivel mundial, porque yo estoy en las fuerzas militares, y ya están hablando del nuevo orden mundial, de un solo presidente que gobernará todas las naciones y tendrá en su poder primero la parte religiosa y económica. Sí, pero uno que tiene que ver lo que estamos hablando. Lo voy a explicar por qué. Porque a uno hay que introducirse en la Sagrada Escritura y mostrarlo ahí. Porque Satanás quiere imitar. Dice que el anticristo es el hijo de Satanás. El falso profeta se va a hacer pasar por el Espíritu Santo, ¿no? Ya apareció uno por ahí, diciéndose que... No, es que eso es un cumplimiento. Dice que antes de la venida del Señor sí. vendrán falsos cristos, falsos pastores, todo lo que estamos viendo. Si usted está mirando, ya pasa que es Jesucristo, que dice que él es Jesucristo encarnado. Es un falso mentiroso ahí. Y bebe whisky. Eso sí, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se muestra que el anticristo y el falso profeta fueron echados al lugar que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Ya un lugar que no lo ha estrenado nadie. Dice que mientras el Señor gobierna los 1000 años aquí en la tierra, porque Él ha gobernado. Sí, claro. Él gobierna los 1000 años. Durante los 1000 años reinará la justicia de Dios en Jerusalén, que será la capital a nivel mundial. Sí. A los 1000 años Satanás es suelto por un breve poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Un poquito de tiempo, y saldrá a engañar a las naciones, y mucha gente será engañada. Entonces dice que el Señor lo agarró, lo encadenó y lo lanzó donde estaba el anticristo y el falso profeta. Allá se encontrarán los tres. Sí. ¿Sí ve?
Sí, porque estoy de Entonces, ahí acuerdo hay con usted tres. sobre eso, porque en el punto es, la Trinidad no existe en la Biblia. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, no, porque la Biblia no lo registra. Y si la Biblia no me registra a mí algo, yo no lo puedo guardar. Estoy de acuerdo con Pero usted. Dios me Pero vea, registra. pero entonces, mire el texto que yo le expliqué ahorita de Lucas 24, del 36 al 47. El 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando dice se predicase, vamos a predicar en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Claro, sí, eso es algo. Yo no ¿Cierto? puedo predicar en otro nombre. Arrepentimiento en el nombre del Señor Sí. Jesús. Bautismo en el nombre del Señor Sí. Jesús. Se está hablando ahí, ¿cierto? Cuando se está hablando ese en el nombre de Jesús, porque dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿cierto? Dice la Biblia, no hay otro nombre bajo No el hay cielo. otro nombre. Eso es, en Hechos 4:12. Entonces, si no hay otro nombre en que podamos ser salvos, entonces tenemos que sujetarnos lo que nos diga Jesús y lo que nos digan los apóstoles, porque él fue el que comenzó Lo eso. que diga el Espíritu Santo, sí, porque ellos fueron alabados por ¿El Espíritu Santo qué es para usted? Para mí el Espíritu Santo, la Biblia es clara. En ese de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el ¿Y último. qué? ¿Pero qué es un Espíritu Santo? ¿Una Para- persona, la es poder. segunda o la Es tercera una persona o qué? ¿Ah? Para mí, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Sí. ¿Por qué? Bueno. Porque Dios toma, cuando Él va a la cruz, ¿toma qué? Es 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? Porque Él toma nuestra humanidad. No, me acuerdo el texto de San Juan, donde dice San Juan que 12:24 me parece que es. Dice que Dios es espíritu. Ajá. Y los verdaderos adoradores adoran al Padre en el Espíritu y en verdad. Como está hablando que Dios es Espíritu, es el mismo que hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ella hay, porque en el principio estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Sí. ¿Sí? Dios es Espíritu y nadie lo puede mirar. Entonces, Pero ¿qué nos dice Hebreos capítulo 1? Que Dios primero habló primeramente por quién. ¿cómo? En Hebreos capítulo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios primero habló primeramente por quién. Hebreos, vea, ese es un punto, mire, es un punto muy bonito, vamos a leerlo. Es un punto muy bonito que a mí también me encanta ese texto. Hebreos 1 hasta el 3. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, a quien había su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él sí mismo, se sentó en la diestra de su majestad de las alturas. Mírese, estos tres textos bíblicos está hablando más de 4.000, ¿qué? 2.000 años, 2.000 años de historia. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, allá, ¿cierto? A los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Notemos eso. Por quien hizo el universo, por sí mismo hizo, quiere decir que él mismo hizo el universo, Claro, sí. ¿cierto? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de él sí mismo se sentó en la diestra de la majestad de las alturas.
Nótese eso. Estamos en qué, en cuál dispensación estamos. Ya estamos en la tercera dispensación, sí, porque estamos entrando a la semana 70. No, pero... Estamos en la segunda dispensación. Estamos en la quinta dispensación, mi amigo. Estamos en la quinta dispensación. Venga, que lo muestro por... Yo lo tengo, ese estudio lo tengo acá. Mire, aquí tengo la primera dispensación, dice, la conciencia, dice Adán, la conciencia con el diluvio. Así, Noé. Sí, la conciencia, esa es la primera dispensación. Empezó lo que es la inocencia, digo, la inocencia. La inocencia la inocencia, póngale con la inocencia, sí, que se está más arriba. La inocencia con echada de Adán del paraíso. Génesis, capítulo. Sí, Génesis capítulo 3 del 23. La conciencia con el diluvio. 2. El gobierno humano con la promesa. El gobierno humano con la promesa de Egipto que sacó el pueblo de Egipto. 3. Sí. A ver, el gobierno humano con la... el gobierno humano con la confusión de lenguas. Vea, es que... Sí, el gobierno humano con la confusión de lenguas. ¿Cuánto van? 3. La promesa con Egipto. 4. Serán benditas todas las naciones en ti. Sí, con la ley. Ajá. La ley con el Calvario o la gracia que llamamos ahorita. Sí, la gracia. Estamos en el quinto dispensación. Después de esa viene la gracia, que es la tribulación. Y después viene el gobierno, que es el número 7. La tribulación 7. Con el milenio. Y del milenio viene con la eternidad, que es el octavo dispensación, que el octavo dispensación es para la eternidad. Pero para estar allá en el octavo de la dispensación, esa octava dispensación, para gozar con Él tenemos que aceptar a Jesucristo aquí. Claro, como nuestro único y suficiente Salvador. Y como nuestro Dios. Como nuestro Dios. Porque es que si yo no acepto a Cristo como mi Dios, entonces ¿en quién estoy creyendo? ¿Jesucristo para usted es un Dios o es Dios todopoderoso? Él es Dios eterno, es Dios todopoderoso. Estoy de acuerdo con usted. Porque es que si usted no cree, la Biblia dice, el que me recibe a mí, dice, el que me recibe a mí ha recibido, dice, al que me envió. Claro. ¿Ya? O sea, yo recibo, la Biblia misma me hace claro en un contexto de la Biblia, ahorita no me acuerdo qué dice, el que me ha recibido a mí ha recibido al que me envió. ¿Y quién no envió? El Padre, pues yo recibo a Dios en mi vida, la vida de Dios por medio de su Hijo. Lo que pasa es que yo no puedo cambiar las escrituras, o sea, la Biblia me dice que yo tengo que hablarlas. Yo sé para dónde va porque yo estoy en la Pentecostal Unida de Colombia. Yo estoy en la Pentecostal Unida de Colombia. Pero me fui a Hechos de los Apóstoles, porque uno tiene que ir a la Pentecostal. ¿Qué le dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 8? ¿8 qué 12? Todo el capítulo, donde iba el eunuco, ¿cierto? Y Felipe. Sí. Y él iba leyendo al profeta Isaías, sí, donde habla que el Señor enmudeció, que nunca, y el Espíritu Santo le dice, acércase a él, sí, ¿cierto? Le dice. Y le dice que si entendía, le dice, pero es que no hay nadie quien me explique. Yo no entiendo esto, sí, ¿cierto? Pero ese hombre que venía lleno del Espíritu Santo, él sí le puede explicar por qué, porque el Espíritu Santo moraba en él y podía explicarle las Sagradas Escrituras. Él dice, si usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, puede ser bautizado. Y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue en ese momento bautizado. ¿En qué nombre? En agua, bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo eso lo tengo claro, ¿ya? Porque yo descubrí... Entonces vino para acá y se bautizó en nombre del Padre y Espíritu Santo. No, yo nunca he sido bautizado en el nombre del Señor. O sea, ¿por qué? Porque es que a mí Romanos capítulo 6 me habla que yo fui sepultado juntamente con Cristo. Sí. ¿Sí? O sea, es que la Biblia es tan extensa. Así es. Tiene un versículo, pero me puede hallar a muchos lugares. Claro. ¿Por qué lo hace Dios? Con el objetivo de hacerme